Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy en lo que es la feria. Ya hemos pasado una cierta cantidad de eventos. Esta mañana comenzamos entonces con la apertura de la feria a las 10:30 de la mañana y para el día de hoy tenemos la presentación del libro Los Inmateriales. Por acá tengo una pequeña biografía. Tenemos a nuestro autor de hoy, el señor Oscar Marcano. Estudió Comunicación Social y Letras en la Universidad Central de Venezuela y acá mismo en la Universidad Católica. En el mundo literario ha recibido diferentes reconocimientos, en los que destaca el Premio Internacional Jorge Luis Borges, otorgado por la República Argentina, y es autor de diferentes libros como puede ser Inecuaciones, Sonata para un avestruz, Cuartel de invierno, Solo quiero que amanezca, Puntos de sutura, bueno, y por supuesto los inmateriales que tenemos para el día de hoy. E igualmente nos acompaña el señor Patrick Riva, quien es doctor en Ciencias del Lenguaje y Didáctica del francés como lengua extranjera y es el consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Venezuela. Entonces, bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación del día de hoy, por estar aquí presentando nuestra vedette de AVE Ediciones para este año. De verdad que lo agradecemos muchísimo y yo creo que, bueno, no voy a pecar de ser maleducado, pero aunque debería darle la palabra a Patrick, yo quiero comenzar una pregunta. Este, Vamos a hacerlo esto como un tipo, una conversación, ¿sí? Una cosa muy sencilla. Lo primero es, ¿qué tanto de realidad tienen los inmateriales? Porque una vez que uno lo lee, desde el principio, cuando uno comienza con esa caída de ese material que le cae en la cabeza, ¿qué hay de cierto en todo esto? Perdón. Perdón, bueno, esa es la pregunta clásica, porque, a ver, cuando tú vas a escribir, tú tienes más o menos en la cabeza ciertos patrones, ¿no? Uno de ellos el primero es la estructura. Si tú no tienes estructura, el edificio se te derrumba. Pero después que tienes más o menos clara la estructura, tú empiezas, de acuerdo con tu personalidad literaria, tú empiezas a pensar en cierto tipo de detalle. Yo pienso particularmente en el detalle que responde a tu pregunta, que es la verosimilitud. Es decir, una obra de ficción tiene la obligación de cumplir con lo que se llama el pacto ficcional, ¿no? El pacto ficcional es una suerte de contrato que firman dos personas, el que escribe y el que lee. Y para mí, el que lee es coautor de la obra, no es un simple lector, es un coautor. Por eso, en ese juego de verosimilitud, tú tienes que dejar un interlineado para que el lector participe y ponga lo que tiene que poner. Por ejemplo, si tú vas a hablar de una ventana, no tienes que pasar 3 páginas describiendo la ventana, porque hoy por hoy, después primero de la fotografía, después del cine, después la televisión y ahora con este estallido tecnológico, ¿verdad? De la imagen digital, el ser humano, las audiencias, el público, el lector, tiene billones de ventanas en la cabeza. Y entonces tú simplemente di la palabra ventana y él va a poner su ventana. Entonces es un juego de dos y es muy hermoso porque termina siendo un juego de muchos más de dos porque mucho más de uno lee el libro, ¿no? Eso es un lado. El otro es el asunto, fíjate, de la verosimilitud. O sea, mientras más cercano a la realidad o cercana a la realidad sea una anécdota, sea una historia, sea una narrativa, mucho más potable es, mucho más cercana a las emociones es. Y en ese aspecto, las emociones son fundamentales porque a mi manera de ver, seguimos manejándonos en el esquema arquetípico de la antigua Grecia, donde toda narrativa tenía que desembocar en una catarsis. Y la verosimilitud es el mejor camino para llegar a la catarsis.
Bueno, yo, Oscar, voy a entrar en este debate sin ser especialista ni conocer muy bien. Yo soy un lector y me ha gustado muchísimo tu obra, te lo tengo que decir realmente para los desafortunados que todavía no la habrían leído, tienen que ir inmediatamente a buscarla. Es una obra fantástica. El personaje central de esta obra finalmente es una ciudad. Y tal vez por eso me encanta estar contigo ahora, es la ciudad de París, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha llegado esta inspiración por la ciudad de París? Hay referencias literarias, cinematográficas, obvias, pero más allá de eso. Bueno, fíjate, París fue para mí, quiero decir, y también aludo tu pregunta, que ese viaje inicial o iniciático del personaje central en la novela sucedió. Y obviamente ahí hay mucho de autoficción porque me sucedió a mí. Y fue literalmente así, o sea, había un grupo de jóvenes que iban a salir por el mundo de mochileros, era un grupo grande, se fue reduciendo, 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 al final en la vida real quedamos 3, pero en la novela quedan 2, ¿no? Y hay mucho de verdad en el sentido de que yo había escogido Madrid y el otro amigo había escogido París. Y ahí se dio ese asunto. Bueno, yo en esa época para mí París era una cosa como muy, era como muy sobrepreciado. Yo lo veía como muy sobrepreciado. Ay, todo el mundo ama París. Los venezolanos siempre han tenido una fascinación particular por París. Entonces tú ibas a una cena, a cualquier reunión social y se estaba hablando de viajes. Entonces todo el mundo era experto en París. Todo el mundo amaba y conocía como la palma de su mano la ciudad de París. Entonces yo dije, no, París no me llama mucho entonces la atención. Y entonces yo escogí Madrid porque mi madre, que había muerto, era eh, enamorada de la ciudad de Madrid. Cuando llegamos a la ciudad, cuando llegamos a París, empezaron a suceder cosas muy extrañas, eh, cosas que han hecho que no haya habido un año, salvo estos 2 de la pandemia, en que yo no haya vuelto a París. Que es que yo llegaba a la ciudad y yo no sé qué era, no sé qué era, si era la energía de la ciudad, el gris hueso, yo no sé, la atmósfera o algo, pero eso que le pasa al personaje, que, que yo defino como una suerte de ataque de introspección criminal, eso me ocurrió y me ocurre constantemente. O sea, es una cosa muy extraña porque yo empezaba a sentir como una suerte de diálogo interior. No era un monólogo interior, era una suerte de diálogo interior, porque yo empezaba a dialogar con una parte de mí muy extraña, una parte de mí que no conocía. Y yo sentía que esa parte de mí tenía unos sentidos, tenía un olfato, tenía un oído, tenía una vista mucho mejor que mis sentidos y como mucho más antiguos. Y entonces esa era la sensación que yo tenía. Mis amigos se iban a conocer espacios porque se programaban rutas, etcétera. Y yo los acompañaba, pero yo siempre iba como retraído y en algún momento les decía, denme 5 minutos que terminaban siendo 2 horas, yo me quedo en este café un ratito, y me quedaba ahí y era una cosa mágica, pero mágica. Me sigue ocurriendo y por eso yo no me puedo apartar de la ciudad. Además que pasaron cosas también misteriosas, un poco raras que no las cuento en la novela porque no quería que me acusaran de cosas así de sobrenatural y eso. Pero tuve unos fuertes déjà vu. Sí. No, eran cosas extrañas que de pronto, por ejemplo, voy a contar una, me da pena, pero bueno. Iba por Saint Germain caminando y de pronto le digo a mi compañero, mi amigo, le digo, mira, por aquí hay algo de palomas, de palomar.
Y entonces me dice, Paloma, Paloma, esto es una ciudad, por Dios. ¿Tú crees que vas a encontrar un gallinero aquí? Esto es una ciudad, esto es una cosa urbana. No vas a encontrar palomas aquí. Bueno, perdón. Casi que regañándome, ¿no? Caminamos 20 tal, y nos encontramos a la calle del Viejo Palomar y tal. Y sorpresa para todos, el Teatro del Viejo Palomar, etcétera, etcétera. Entonces, cosas así pasaron. Me pasó otra vez con ¿cómo se llama? Las arenas de Lutecia. Que se anticiparon así, mire, por aquí no hay unas ruinas romanas. No, las ruinas, ahí sí no, porque las ruinas romanas yo las tengo contabilizadas, porque este era un amigo que era un experto, tenía la ciudad, tenía un levantamiento casi topográfico de la ciudad, y entonces dijo no, por esta zona no, era por el 5 y era estaban las arenas de Lutecia y él se quedó muy sorprendido cuando vimos el letrero y por supuesto entramos que es un viejo anfiteatro, ¿no? En las ruinas de un anfiteatro. Pero no será. Sí, pero en aquella época no te creas, no era tan, sí. Y no será, entonces, bueno, como tú bien dijiste al principio, en este pacto ficcional hay por lo menos 2 libros, ¿no? El libro que escribiste tú, el libro que lee el lector y que todos leen. Entonces, en el libro que yo he leído, en el mío, no habrá, primero tengo que decirle que a mí me ha fascinado desde el principio, sin libro, de una erudición extraordinaria. Yo aprendí muchísimas cosas sobre París, que es una ciudad que creía conocer bastante, pero hay realmente muchísimas informaciones, muchísimas fuentes, muy detallado, pero también hay una búsqueda literaria. Y esta búsqueda literaria tiene que ver con alguna figura como Henry Miller, por ejemplo, que es obviamente que él también estuvo en su tiempo, en sus andancias. Entonces ¿tú no crees que en este déjà vu, como dijiste, hay esas referencias o a las fotografías de Atget, que nombras ahí, de Eugène Atget, que nombras que fue un fotógrafo de principio del siglo francés, fotógrafo francés de principio del siglo XX, que fotografió mucho la ciudad? Entonces, ¿tú no crees que en estas andancias tuyas, este déjà vu se nutre un poco por todas las referencias, las increíbles referencias literarias que tienes? Probablemente, y ahora que lo dices, al mencionar a Miller, sí, porque Miller era, para mí, no era un escritor, era la literatura. Entonces, de hecho, fue para mí descubrir a Miller, claro, estaba adolescente, etcétera, fue un salto como de sensorial, ¿no? Como entender, caramba, pero esto también es lícito, esto también se permite, a pesar de que Miller fue prohibido en su propio país hasta los años 60, ¿no? Pero sí, él era, obviamente, yo conscientemente no lo registré, pero ahora que lo dices tiene mucho sentido. Puede ser que subconscientemente sí lo haya registrado de esta manera y las referencias me hayan quedado, porque además Miller era un enamorado de la ciudad, era un caminador, o sea, él estaba, y además él anteponía París a toda la experiencia que tuvo inicial en su ciudad natal, en Nueva York, y particularmente en su barrio Brooklyn, ¿no? Sí, tiene muchísimo sentido que muchas de esas referencias, digamos, se hayan abierto gracias a esas influencias, sin duda alguna. Por acá, tengo aquí mis notas. Justamente está la referencia, obviamente, de lo que es el libro, el escrito, todo esto, pero también está la música, que está muy presente. Entonces yo veía, teniendo en cuenta que obviamente es el jazz y que se ve que, bueno, que usted es un apasionado del jazz y que lo conoce, pero al dedillo. Bueno, según lo que se ve en el libro. Exacto. Entonces yo viendo, particularmente, yo siento que el jazz es una música muy sensual. Por ejemplo, no sé, cuando uno escucha a Bill Evans, o no sé, de repente por acá puse Chet Baker justamente con el álbum No Problem, casualmente, buscando y escuchando música, yo decía, ¿qué de esa sensualidad se refleja? No sé si es así, a lo mejor estoy pensando justamente siendo como el segundo escritor o el coescritor en esos personajes femeninos que vemos en la novela también,
que vemos unos personajes femeninos muy sensuales. Entonces yo decía, ¿será que hay algo de esa sensualidad del jazz que de alguna forma se refleja allí también? Este es no déjà vu, pero por allí vamos. Bueno, fíjate que ahí no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque sin duda el jazz es sensual, pero yo creo que el jazz está ahí más presente por, por su, por la dificultad que hay de predecirlo, ¿no? Porque el jazz tiene una cosa que, tiene una sección que es el jamming, ¿verdad? Que es básicamente la improvisación. Y esa área a mí me interesa muchísimo. Yo creo que el mensaje de la novela es el hecho de que cuando tú sales a buscar, que es un poco lo que a él le ocurre, lo que al personaje Raimundo le pasa, es que cuando tú sales a buscar algo, y pasa en el jazz, eh, en el fondo, tú prefiguras lo que vas a encontrar, ¿verdad? Por lo tanto, si eso es lo que encuentras, está bien, lo encuentras, pero encontrar es algo más. Encontrar es cuando tú te topas, sales a buscar y te topas con algo que no te imaginabas. Eso para mí es el verdadero encuentro, porque no es predecible. Claro. Ah, mira. No, no, hágalo, hágalo. Cuando aparece con compadre en el metro y está allí y sucede esa cuestión con esos muchachos que entran como a molestarlo y le preguntan, muéstrame el instrumento, que tú eres músico. Algo parecido, bueno, yo creo que a todos nos pasa, yo lo viví, sí, y lo viví muchas veces. Pero básicamente es eso, o sea, yo creo que dentro de, olvidé lo que iba a decir realmente, me fui para la idea. Sí, lo de la sensualidad del jazz, yo sí, efectivamente, uno no espera que pasen cosas en la novela hasta que la está leyendo y de repente, efectivamente, apareció sin uno esperárselo. Me pasó igualmente al fin, ya casi al final, pues cuando también pasa ese encuentro con su mejor amigo, en este caso, bueno, su amigo Thierry, y él le dice lo que pasa una vez que se separa. Entonces yo nunca me imaginé eso, nunca lo imaginé, yo imaginé que iba a tener otra salida. Y entonces puede ser que allí está presente todo esto que estamos hablando. Es que eso me encanta porque ahí hay como dos elementos que se mezclan, que se cruzan. Uno es esto que estamos hablando de lo aleatorio del jazz, ¿verdad? Es que yo, digamos, yo resumo así, el azar sabe lo que hace. El azar no es casualidad, es causalidad. Ah, bueno, eso por un lado. Por el otro lado está el tema o el hecho de que esa sorpresa es una de las tres catarsis griegas. Está, o sea, hay tres tipos de catarsis. Está la catarsis de la tragedia, ¿verdad? Donde hay un final irreparablemente duro, sí. Está la catarsis de la comedia, que es un final feliz, y está la catarsis de la sorpresa. Los tres llevan a la purga de emociones. Y entonces es un juego de aleatoriedad, ¿verdad? Con estructura antigua, con estructura de la narrativa clásica griega. Es interesante lo que estás diciendo, porque en mi libro que he coescrito contigo, cuando lo leía, yo vivía en París más o menos en los mismos años que tú. Tal vez nos hemos cruzado. O sea, no, nunca viviste ahí. Bueno, pero estuviste en ese tiempo. 2 o 3 meses, así. Tú sí has estado muchos años en París. Bueno, sí, yo viví aproximadamente 7 años en París y eso justamente de quedarse pegado quizás viendo en un café a la gente que pasa y ver cómo cambia el cielo, todo eso, o a las personas que pasan por eso, yo creo que lo vivimos los que somos amantes justamente desde París,
estamos ahí, sí, otra vez yo sin micrófono, que somos los amantes de París y vivimos todo eso, ese observar, o lo que me pasaba a mí, yo me iba todos los lunes al Museo del Louvre y me sentaba a ver en este caso, la coronación de Napoleón, el Sacré de Napoleón. Claro, el lunes el Louvre es gratis y está abierto hasta las 9 de la noche y yo me quedaba sentado, una cosa parecida a esto, un puff así, me quedaba sentado horas viéndolo, detallándolo por cuadro. Yo creo que a muchos nos sucede eso. Entonces, claro, todo esto cuando yo leo la novela, entonces veía una cosa, escúchale lo que me pasó, de paso lo que, el lugar donde ¿cómo se llama? Donde supuestamente hacen el kidnap, ¿cómo se llama? El rapto del muchacho con síndrome de Down es en el Marais y yo viví en el Marais muchos años, entonces le tengo muchísimo cariño, entonces eran, sí, sí, para mí también, entonces eran muchas cosas que yo veía ahí, entonces cada vez me amo como adentrando, entonces yo creo que yo escribí la novela, o sea, yo saqué a Oscar Marcano y me metí yo. Entonces, todas esas cosas que suceden que son súper interesantes. Y voy a pasar a la No, yo a mis experiencias discrepo con una de las tuyas porque bueno, de las que se narra en la novela cuando el día de Navidad está solo andando por las calles y llueve y se cruza con una muchacha linda y bueno, se van y pasan cosas maravillosas ahí. Ahí discrepo porque yo pasé muchas tardes caminando en las calles con la lluvia y me enfermé y me quedé solo. Pero bueno, más allá de eso, te quería hacer una pregunta. Al inicio del libro tú dices que tú cuentas de un París cuando no había celular, ni internet, ni Viagra, ni Nespresso. Y entonces, ¿cómo tú que vas a Francia cada cierto tiempo, ¿no? Me dices, ¿cómo ves el cambio de esta ciudad? Porque por mi gran sorpresa, yo cuando he leído tu novela de este París que he conocido, finalmente tengo la sensación que no ha cambiado mucho. ¿Cómo lo ves? Totalmente, yo siento lo mismo, porque es que, digamos, eh, París tiene un alma y el alma, o sea, el concepto de alma tiene que ver con la inmortalidad. Y puede ser, ¿verdad? Que esa lutez romana, ¿verdad? Haya sido probablemente muy distinta. Pero cuando París se hizo París y empezó a asumir su personalidad, esa personalidad yo no siento que haya cambiado. Yo siento que es la misma personalidad, independientemente de los saltos tecnológicos, independientemente de las revoluciones, de la revolución que anunció en esa exposición que le da nombre, que le dio el nombre, que era los inmateriales. Independientemente de todo eso, que es, digamos, la anticipación de este mundo que estamos viviendo y que es un mundo que me contaban estos días unos especialistas. Wow, es una cosa que yo no sé si vamos a poder vivir porque el asunto de la vida artificial está tomando una fuerza muy, muy poderosa, tan poderosa que ya ha habido eh, expresión en robots que han superado no solamente la inteligencia humana, sino también la voluntad humana y han tenido que destruir software y hardware porque a los creadores les dio miedo el monstruo que estaban construyendo, pero ojo, eso lo destruyeron esto, eso viene. Entonces uno siente que uno día a día respira como el aire de una atmósfera no catastrófica, pero sí ¿cómo se dice? ¿Cómo dice la Biblia? Apocalíptica, exacto, como apocalíptica. Uno respira apocalipsis últimamente. Bueno, en París no se respira apocalipsis. En París se respira otra cosa. Y les mentí, yo vivo en París porque yo todos los días entro por Google Earth. En serio, todos los días me acuerdo de una calle y entonces voy y veo y me quedo ahí paseando un rato y tal, y con la envidia que eso genera, por supuesto, porque me gustaría volver y estar ahí con más frecuencia. Pero es así, o sea, la ciudad tiene una huella digital, la ciudad tiene una personalidad, tiene primero la ciudad tiene energía femenina, no hay duda.
no es la energía de Berlín, no es la energía de Londres. La de España es otra cosa. Bueno, España es muchas cosas, pero la de Madrid o la de Barcelona, por ejemplo, la de Barcelona es femenina, la de Madrid es masculina. Sí, estoy como loco, ¿no? Y la de Caracas, porque si hemos hablado de París, que es uno de los personajes de la novela, otro personaje, aunque sea al final, es Caracas. Es Caracas y eres caraqueño, ¿no? Bueno, O por lo menos vives en Caracas. yo estoy en la puerta sucia de Caracas, que es La Guaira. Yo nací en La Guaira. En La Guaira, bueno. Por donde fue sí, mira, Caracas es el punto de partida nuestro. Caracas es digamos, de donde salen todos los ríos, todos nuestros ríos. Entonces es algo muy difícil de diagnosticar, ¿verdad? Porque uno es parte de la enfermedad. Uno es parte de la gripe, si es gripe, o del cáncer grado 4, si es cáncer grado 4. Entonces, es como más difícil. Uno está dentro, entonces cuesta. Por supuesto, emocionalmente, uno es Caracas. No hay manera de apartarse, no hay manera de separarse. Caracas es una ciudad que tuvo su fascinación por décadas, fue la ciudad moderna de América Latina. Hoy está hecha un guiñapo, abandonada, parece que le hubiera caído una maldición apocalíptica, pero en serio, post-apocalíptica. Duele mucho decirlo, pero es así, o sea, para uno es sumamente difícil. En todo caso, si tengo que decir algo, pertenece, digamos, es parte de tu ADN, la ciudad de Caracas. Sí. Vamos a retomar un poco ese París de esos años 80 con relación a lo que vemos hoy en día, bueno, que ya usted lo explicó, pero sin embargo no hay una cierta nostalgia al ver, por ejemplo, quizás, no sé, lo que puede hacer que nos pase a todos que conocimos un París, cuando yo conocí París lo conocí en los años 90. Entonces había muchas edificaciones que no estaban todavía construidas, otras que estaban un poco como en desuso, y luego uno va ahora y se consigue con edificios distintos. Ya para ese momento ya se había armado en ese gran terreno de París 14, estaba la biblioteca Mitterrand, exacto, todos esos espacios. Sin embargo, no hay un dejo quizás de esa sensibilidad de ver esos cambios, por ejemplo, como se ve en el libro, que bueno, cuando él va de nuevo y entonces pasa por sitios que ya, por supuesto, el barman que estaba antiguamente ya no está, la gente que le esperaba no está, y eso nos pasa a todos, creo yo. Yo, claro, con la visión quizás de joven y de estudiante, estar en París en ese momento, y ya cuando uno va ahí, ya obviamente no tiene a sus amigos, compañeros. Eso o sea, eso no se, pienso yo, no se resiente igualmente, no hay una parte de sentimentalismo, a pesar de que París conserve como que ese corazón latiendo ahí que no cambia. Bueno, evidentemente sí afecta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se construyó pero que también, bueno, concluyo esta idea, cuando se construyó el edificio de la ópera ¿cómo se llama? La que está de Bastilla, exacto, la ópera de Bastilla. Eso fue un escándalo, sí, eso fue un escándalo, pero es que en París siempre ha habido esos escándalos. Sí, la Torre Eiffel, sí, o sea, pero después esos mismos, o sea, la ciudad y esa energía femenina que tiene esa ciudad acoge esa arquitectura que en principio es como un virus, ¿verdad? Entonces, no, al final incluso termina siendo un ícono, como pasó con la torre. Sí, pero o sea, puede chocar, sin duda alguna, hay cosas que chocan, no hay duda. Pero eso está pasado por un tamiz, que es el tamiz propio de la ciudad. O sea, la ciudad tiene una atmósfera que tú respiras, y ese edificio extraño con el curtain wall,
al final termina asimilándose. Claro, esto es muy romántico lo que estoy diciendo. Pues soy romántico, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que asumirse. Entonces, pero sí, la ciudad tiene eso, ella tiene su propia identidad y ella genera su propio metabolismo. Y todos estos cuerpos que suelen parecer como cuerpos raros, extraños a la propia estructura global de la ciudad, terminan, digamos que enamorándose de ella y ella enamorándolos, y entonces ahí se produce, es como si los absorbiera. Así es, sí. La literatura es extremadamente presente en esta obra. Si nombro en algunas páginas, y para los lectores que no han leído, en muy pocas páginas así uno se encuentra con Miller, con Thomas Mann, con Simone de Beauvoir, James Joyce, Borges, William Carlos Williams, que por cierto no conocía, gracias por hacérmelo conocer, Corneille, Goethe, Boswell, Pepys, Cortázar, Pedro Duber, Lyotard, Steinbeck, Hölderlin, Dante, Voltaire, Chekhov, Durce, Rimbaud, Chateaubriand, Susskind, Sartre, Camus, Cossack, Conquest, y he olvidado muchos de los que encontramos en tu novela. Para ti, la literatura es fuente de inspiración en tus otras novelas, en las próximas, tal vez sigue siendo una fuente de inspiración tan fuerte. Sí, además te voy a confesar algo. Yo tengo como un ejercicio que hago que no, digamos, no es voluntario, digo, voy a hacer esto, no, sino que yo, por ejemplo, agarro el Kindle o un libro físico y empiezo a leer y automáticamente, yo estoy leyendo y automáticamente en background empiezo a escribir. Y ojo, lo que yo me he quedado sorprendido porque lo que empieza a pasar aquí atrás no tiene nada que ver con lo que estoy leyendo, pero sí lo detonó una palabra, lo detonó el nombre de un sitio, una situación, algo. Y entonces empiezo empiezo a agarrar y tomar nota para que no se me vaya lo que está pasando aquí detrás. Es una cosa muy, muy loca, pero funciona. Y eso siempre ocurre en la lectura de literatura. No, fíjate, no. Te cuento qué pasó con Hugo. Eso fue una cosa, eso fue en el segundo viaje, creo, al año siguiente, en el 86, yo viajé y recorrí varios museos y empecé a pensar en la posibilidad de hacer una novela sobre un pintor venezolano de una época del arte que a mí me fascina, que es justamente cuando toda esa cantidad de locos decidieron ponerle un taco de dinamita a las formas, o sea, el nacimiento de la modernidad. Yo dije, bueno, ¿cómo sería un pintor venezolano? Pero además un pintor venezolano que tiene las características de venir de un país, ¿verdad? Que no tiene, que no puede no puede romper con las formas porque tu país no ha llegado a la forma. Entonces, si tú empiezas a hacer el juego de ser revolucionario como tus compañeros que están en París, que vienen de países, ¿verdad? Que tienen tradición, que tienen siglos, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría yo? Pensé, me sentiría como un farsante. Entonces yo dije, wow, pues esto merecería la pena escribirlo. Entonces empecé a escribir la novela de Hugo, la novela del pintor. La novela del pintor, esta novela eran 1300 y tantas páginas. 500 de ellas eran la novela del pintor, la novela de Hugo. Todo, ahí estaba todo Hugo. Entonces lo que pasa es que los editores más inteligentes que uno dicen, mira, ahí hay 3 novelas. Sí, lo piqué, lo saqué. Dolor increíble. No, dolor, no, al contrario, yo creo que me hizo un gran bien, sí, porque primero esto ya pesa mucho, imagínate lo que hubiera pesado. No. No, está planteado. O sea, está planteado y de hecho es en París. O sea, yo tengo esas 500 páginas
Y yo me voy a encerrar allá y voy a terminar esa novela de Hugo, sola. Claro, y aquí hay... No, no, evidentemente, sí, ahí hay un espejeo, claro, sí. Pero esa novela estaba escrita. Claro, al cortarla, al sacarla, es como cuando tú agarras un muñeco y le cortas un brazo, una pierna, entonces te queda muy raro. Yo tengo que terminar de reconstruirle esos miembros, ¿verdad? Y claro, en los siguientes viajes, y fui delineando ese personaje que termina siendo como un ser místico, ¿verdad? Que dice, mira, es un poco un proceso extraño, además hasta de locura, porque él se negó, o sea, cuando él llegó y encontró la modernidad y se hizo amigo de Modigliani, conoció a Picasso, se hizo amigo de Sutin, se hizo amigo de todos esos pintores que venían del resto del mundo a la República Liberal, donde estaban pasando verdaderamente las cosas, que era Francia y que era ese París que acogía a todo el mundo. Él dice, yo amo esta ciudad, pero yo no calzo los cuartos de este arte. Porque, o sea, yo puedo jugar a hacer la trampa, pero no puedo. O sea, yo tengo algo ético en el fondo que me impide hacer como si yo tuviera forma. Mi país no conoce las formas. No puede ponerle un taco de dinamita. Nosotros tenemos que cumplir el proceso primero de llegar a tener las formas requeridas para poder después volarlas en 1000 pedazos. Entonces, y lo hicieron. Y lo hicieron. En el caso de él se niega a exponer, a pesar de que ¿cómo se dice? Los Marchand todo el mundo estaba, no, porque tú eres un gran pintor, tú pintas muy bien, el color y usas muy bien esto y dibujas y no sé cuánto y tal. Y él dice, no, 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 yo no expongo. Primero no expone y eso va agravándose. Después deja de firmar. Y al final termina allá arriba en la haciendo retratos de turistas, los que pasan y tal, no sé qué. O sea, es como una suerte de devaluación de él como artista, pero de revaluación de él como ser humano. Es una suerte de paradoja lo que ocurre con ese personaje. Justo que hablamos de pintores, en la novela cuentas la historia de Joseph Crépin, que es uno de los fundadores del Art Brut, y que se convenció que si pintaba no sé cuántos cuadros, iba a terminar la Segunda Guerra Mundial. Termina de pintar el cuadro número no sé cuánto, el 7 de mayo del 45, es decir, al día siguiente se firma la paz. Y él después se lanza otro propósito así. Oscar Marcano, cuando escribe libros, se propone también, hay un propósito, después de tantos libros, ¿va a suceder algo? No, 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 para nada, para nada. Tú sabes que lamentablemente, Patrick, no conociste a, a un hombre fascinante que está en la novela al final, que, que es el que le cuenta, sí, el crítico que murió, ay Dios mío, el nombre, eh, sí, es un crítico de arte venezolano. No, no, ajá, sí, sí. Bueno, él fue el que me contó toda la historia, sí, la historia no, 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 exacto, que a su vez era, bueno, un personaje, ¿no? Un personaje, era como una suerte de reverón, ¿sabes? Era como una suerte de reverón, sí, que tenía toda una imaginería y era músico, era de todo, hacía muchas cosas él. ¿Cómo es que se llama? Dios mío. Sí, pero sí, él me está llamando a mí, exactamente. Peran Hermini.
Pérez Hermini. Pérez Hermini vivió muchos años en París, un pintor fascinante porque era un hombre que no tenía, o sea, él decía algo así como que yo no puedo pintar porque si me pongo a pintar voy a tener que ser fiel a un estilo y mi objetivo es ser cualquiera, decía Pérez Hermini. Y entonces él hizo dos exposiciones en su vida, obligado. La última la hizo en París, pero fue hace décadas. Y él fue curador, fue crítico y tal. Y cuando ya estaba muy mayor, de más de 80 años, el resto de los curadores de los distintos museos, galerías, etcétera, dijeron, vamos a hacer una exposición con toda la obra que nadie ha visto de Perán a lo largo de los años. E entonces hicieron la exposición. Y era la historia del arte, porque cada cuadro era de un estilo diferente. O sea, él hizo lo que quiso ser. Él fue el que me contó con pelos y señales la historia del amigo del Artbrut. Sí. Los que nos escuchan notarán que realmente la trama no es nada casual con tu novela, porque estamos, sin haberlo previsto ni planificado, volviendo casi al título de la novela, a los inmateriales y a esta exposición. ¿Cómo llega a esta exposición o este trabajo que se hizo a inspirar? Bueno, eso fue tal cual. O sea, yo iba por las calles, en el metro. Sí, en el metro, en las plazas, veía los carteles de la exposición. Me llamó profundamente la atención el nombre de la exposición. Y yo me había leído un par de libros de Lyotard, que era el curador de la exposición. Uno que a mí me dejó impactado desde el principio, que era sobre el entusiasmo, ¿no? Entusiasmo es una palabra que etimológicamente significa tener un Dios dentro. O sea, una persona que está entusiasmada porque tiene un Dios dentro. Así lo consideraban los griegos. Y entonces él decía que la posmodernidad, el síntoma fundamental de la posmodernidad era la falta de entusiasmo. Eso a mí me impactó mucho. Un gran filósofo. Y de pronto llego a París y estoy en esas caminatas con los amigos y de pronto empiezo a ver los inmateriales de exposición en el Pompidou, que ya había pasado. Y entonces veo que la exposición es de Lyotard. Y yo digo, pero ¿cómo hace un filósofo para hacer una exposición? Claro, yo había visto hasta las instalaciones, pero yo todavía eso no lo concebía, que un filósofo pudiera hacer una exposición. Bueno, pues sí. Entonces, claro, yo a todo el mundo, porque pasó más o menos eso, no fueron 7 meses, pero sí fueron 4. O sea, yo tenía que estar 15 días en París, me quedé 4 meses. Entonces, cuidando bebés, cuidando niños y eso, ¿no? De canguro, como dicen los españoles. Y entonces a todo el que yo conocía le preguntaba, ¿tú fuiste a la exposición de los inmateriales de Pompidou? Ah, la exposición, oh sí, la exposición. No, no fui. Y entonces decía, pero es que como, sí, lo que pasa Raimundo, pero no le dicen nada, sí, hasta que finalmente no fue el caso de Tristia, la que, no, alguien, un amigo, un recién conocido ahí, me contó lo que había pasado en esa exposición y la significación que tenía desde el punto de vista de adelantarse a esta revolución tecnológica que hubo, que fue básicamente vamos a dar un salto del mundo material al mundo inmaterial por la vía de la tecnología. Eso lo vio Lyotard en esa época. En esa época todos los teléfonos tenían cables de eso. Las máquinas eran, o sea, tú no podías teclear no, eran unas máquinas pesadísimas, horrendas. Bueno, todo ese mundo que para ustedes es como una historia que le puede contar un abuelo, para nosotros vivimos esa transición y era imposible
O sea, yo era un muchacho, un poquito más que adolescente en esos años y yo no podía imaginarme ese salto. Este gran filósofo lo hizo y además lo hizo con una precisión tremenda. O sea, decir que vamos a dar un salto a la inmaterialidad, un salto que va a cambiar nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de apreciar, nuestra manera de amar, nuestra manera de todo, de relacionarnos con el mundo y con los demás. En ese momento, wow, es que tenías que ser alguien muy, pero muy especial y con un talento y una genialidad insuperables. Sí, vio el futuro. Ah, ok, ok. Bueno. Como sé que hay poco tiempo, bueno, yo no he leído Los Inmateriales, o sea, no lo he leído, pero para mí solo quiero que amanezca. No, más bien yo me asusté cuando empezaron a hablar de spoiler, porque yo pensé que era la presentación del libro, y para mí Puntos de Sutura y Solo Quiero que Amanezca fueron inspiradores. Para mí yo lo leía y yo decía, quisiera yo haber escrito esto, y eso para mí fue muy inspirador para empezar a hacer cualquier cosa medianamente creativa. Y justamente con esta idea que comentas de ser como un farsante en el sentido de cómo tú vas a hacer una revolución en un sitio cuando tú vienes de un lugar donde no tiene forma. Por lo menos con esto que hablas de lo de la realidad virtual, por lo menos es muy difícil desde ser caraqueño y ser estrictamente venezolano, meterse a hablar de temas de realidad virtual o del problema del metaverso o de que nos va a traer la tecnología. Siempre que yo me meto en esos temas me siento un poco farsante porque es como que Caracas no está ahí. Estamos lejísimos de estar ahí, no estamos ni cerca, no hemos alcanzado esa forma para poder romperla, como desde dónde uno empieza, o por lo menos esta idea de ser un farsante y empezar a hablar de revoluciones en las cuales tú no estás metido. Tipo, esa idea me llamó mucho la atención y me preguntaba desde dónde uno podría empezar a explorar eso. Sé que acabas de nombrar un autor, este filósofo, quizás algún libro de él o algo en particular, porque, no sé, siento que desde Caracas se está quedando tan atrás en el tiempo por lo menos esto que comentaban de qué género tiene Caracas, por lo menos hace poco alguien comentó que Caracas solo huele a gasolina. Y desde entonces para mí es inevitable siempre oler gasolina y es como que los otros sitios a los que tú vas ya no huelen a gasolina. Entonces, nosotros no estamos en la virtualidad, no estamos en este problema de estamos todos digitales porque no tenemos los recursos. ¿Cómo se empieza a hablar de eso o a preguntarse, bueno, cómo se revolucionar en un sitio donde todavía no hay posibilidad de cambiar esa forma? Esa, es como, esa idea me gustó mucho y se me quedó como muy presente. El venezolano es un metiche, ¿cómo se dice? O sea, nosotros somos esencialmente frívolos. Los venezolanos somos esencialmente frívolos. Y no solamente, no somos frívolos por el petróleo, ojo. En el siglo XIX ya éramos frívolos, cuando no habíamos abierto el agujero por el que salió la locura el héroe patrio de Bolívar es una gran frivolidad. Fíjate que él, ya tú vas a ver cómo va a conectar con lo que tú me estás. Fíjate que él llevaba el registro de las millas que había recorrido Alejandro Magno y las millas que había recorrido Napoleón. Y él quería romper esos récords. Imagínate tú, caraqueño que nació en 1783. Y lo hizo. Rompió los dos récords. Y para él eso era el orgullo. O sea, los dos conquistadores más grandes, a los que él más respetaba, él rompió los récords de millas a caballo recorridas. Eso es de una locura. Bueno, esa locura la tienes en tu ADN. Esa locura la tenemos todos en mucha gente cree que nosotros somos lo que somos por el petróleo. Hay mucho, porque el petróleo ayudó a que la locura se exacerbara, ¿verdad? Pero hay algo raro ahí en esa constitución biológica
tuya que hace que se generen todas estas locuras. Venezuela fue, mira, en el siglo XIX, primero el siglo XIX fue un siglo donde comenzó la guerra de independencia en 1810 y no dejamos de matarnos hasta 1902 con la batalla de Ciudad Bolívar. Tuvimos un siglo matándonos, menos 8 años o menos 12 años matándonos. Vamos a sumar mucho y tal. Fue un país, fue un tiempo de absoluto fratricidio. En guerras civiles tras guerras civiles por nada. Porque no había, después de la independencia no había ningún objetivo claro. Lo que había eran unos mandones, unos tarifes. El tema, vamos a hablar otra cosa. No, te decía que los venezolanos son una gente muy normal. Tú hablabas de entusiasmo. Se ha perdido el entusiasmo el venezolano. Bueno, en la posmodernidad. Estamos en una suerte de posmodernidad venezolana. Sí, se ha perdido mucho entusiasmo. El venezolano está muy vapuleado. Muy vapuleado. Y lo decía hoy en la conferencia de acá, que tuvimos previamente, si hay algo que tiene claro hoy el venezolano es que cualquier cosa puede volar en 1000 pedazos. Eso hace 20 años, incluso 15, no era. Nosotros saltamos del, eso no es posible, eso no puede pasar aquí, esto no es Cuba, este país se acabó, este país no existe, este país se finí. Entonces, o sea, sí estamos muy vapuleados, sí estamos, yo diría que no terminales, pero sí estamos hemos tocado fondo varias veces en este proceso. Hay mucho desencanto, mucho desencanto. Yo creo que sí, esta es una suerte de pequeña posmodernidad para nosotros. Pero sí. Está la literatura. Está no solo la literatura, está el resguardo de la vida interior, que es lo que te hace persona, es lo que te hace resistir, es lo que posibilita el hecho de que no te conviertan en un zombie, de que no te conviertan en un ser que se contenta con lo que cae de la mesa roja. Yo creo que esa es la tarea. La tarea es mantener, alimentar la individualidad, alimentar la lectura. Lo de la lectura es realmente fundamental, fundamental. Hacer alma y una de las cosas que estas situaciones de crisis hacen que uno pierda, que es el ponerse en los zapatos del otro. Hay mucha gente, uno está mal, pero hay gente que está peor. Y uno tiene que ponerse en los zapatos del que está peor. O sea, uno tiene que sentir también por el otro. Eso que llaman compasión es fundamental en estos tiempos. Fundamental porque te devuelve ese tejido que toda esta locura política te ha arrebatado. Bueno, no sé si Patrick va a decir algo más. Si ya hace rato me hicieron señas por allí. Bueno, de verdad que fue un momento de disfrute tanto para los que estamos acá, me imagino como los que están de aquel lado, si lo disfrutaron, bueno, eso espero, igualmente detrás de las máquinas. Y vamos a pasar entonces a hacer la presentación, al bautizo, como se le llama, del libro, sí. Sí, vamos a hacer las cosas como son. Como en el siglo XIX, claro. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces invito al profesor Marcelino Vival a que nos acompañe. No, Jonathan se ha pegado duro. Bien, de verdad que para la universidad y para nuestra editorial, el haber contado con la generosidad de Oscar, amigo de hace tiempo, teníamos años que no nos habíamos vuelto a encontrar, Oscar, y la generosidad también de la editorial Pretextos de España, el que nos hayan cedido los derechos para Venezuela, pues aquí presentamos la edición venezolana de Los Inmateriales. Y se nos ha ocurrido, eso fue cosa de hace 10 minutos,
Sí, se nos ha ocurrido, pues queremos bautizar con Oscar, con Patri, con Jonathan, pues la edición venezolana de Los Inmateriales de Oscar Marcano. Adelante. Chévere. Qué bueno, Oscar. Encantado que nos hayas acompañado. Gracias por tu generosidad y estupendo. Claro que sí. Te llevas el libro con los pétalos y todo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos.